Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito seas. Realmente, si nosotros siempre permitiéramos y pudiésemos discernir el tiempo de Dios, nos gozaríamos en gran manera, fortaleciéndonos. Porque a veces sentimos que cuando en vez de pedir y esperar el tiempo de Dios, porque Él lo hace todo perfecto. Y este día Dios tenía reservado todo esto que nos está dando. Y el permitir tener la libertad de adorarle, de exaltarle, de decirle a Él lo que Él es para nosotros, lo que significa para nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir el libro de Ezequiel, el capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, lo puede buscar después del libro de los Salmos. Va a pasar Isaías, Jeremías y luego Ezequiel. O puede retroceder hasta Apocalipsis y de ahí retroceder. Y tal vez algún día pues lo encuentra. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre, gracias por habernos traído a todos. Tal vez nuestro cuerpo no quería. Tal vez estábamos pensando que sería un día más. Pero nos trajiste, Señor. Como dice tu siervo David, con cuerdas de amor. Y por eso levantamos nuestras manos, nuestras voces, para decirte gracias. Y ahora te pedimos una vez más que nos ministres a todos por medio de tu palabra. Mientras tu palabra es dada, que el Espíritu Santo toque nuestras mentes, nuestros corazones, renueve nuestros pensamientos y la voluntad de nuestros corazones a tus propósitos, a tu voluntad, Señor. Y aún trae salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Leo un verso, usted lee el siguiente. Vamos a leer todo este capítulo 33. Tal vez nos llevará unas 5 horas, pero lo vamos a leer todo. El capítulo 33. Leeremos del verso 1 al 9. Amén. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo:
y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de parte de mí. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Pueden tomar sus asientos. Jesús mismo reveló que Él era la luz del mundo. Es decir, que como luz del mundo iba a ser volver a los perdidos a su Creador. Al igual que un faro para los que se extravían en alta mar. Usted sabe, hermanos, que cuando las embarcaciones se extravían, mayormente, hermanos, es porque han sido azotados por vientos fuertes y son tirados, hermanos, fuera de la ruta que llevaban, o son sacados. De tal manera que cuando ya pueden volver a tomar el control, están extraviados, perdidos completamente. Y comienzan, nosotros tenemos el ejemplo cuando Pablo es llevado a Roma, ¿se acuerdan? Y que llegó en cierto lugar en el mar, donde los vientos lo arrastraron y se perdieron, dice claramente. Pasaron 3 días que no miraban la luz del sol. Entonces, al visualizar tierra, tuvieron la necesidad de ir viendo, hermanos, la profundidad para que el barco no diera contra una roca. Pero la importancia de los faros es precisamente avisar al que conduce la embarcación de que en ese lugar hay tierra firme. Entonces es guiado, aunque él no sabe qué lugar es, como les pasó a estos de que no sabían a qué isla estaban llegando y que se dieron cuenta hasta después que todos estaban salvos de haber muerto, hermanos, en la tempestad. Y ahí se dieron cuenta pues que se llamaba Malta, ¿se acuerdan? La isla, y que el gobernador de ahí se llamaba Próculo. No, mentira, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí dice que cómo se llamaba el fulano, y que los que vivían ahí pues la costumbre eran esta y otras cosas. Y
se conocieron ahí, los atendieron, les encendieron fuegos para el frío y les dieron de comer, y etcétera, y etcétera. Entonces Jesús, como la luz del mundo, hermanos, vino precisamente para tomarnos de donde estábamos perdidos y ponernos en el camino que lleva a la vida. Dan gloria a Dios. Ahora, hermanos, ese carácter, hermanos, de guianza, se nos dio a nosotros cuando nos llamó diciendo que éramos luminares del mundo. No solamente para guiar al perdido, al extraviado por el pecado, sino también para guardar, para proteger, hermano, lo que se le llama la grey, la iglesia del Señor. Entonces estamos hablando de un llamamiento, estamos hablando, hermanos, de una vocación que hemos recibido. Y que ese llamamiento, hermano, tiene un grado alto de privilegio, la cual la mayoría hemos menospreciado con nuestras acciones, actitudes. Lo hemos menospreciado, hermanos, poniéndolo en segundo o tercer lugar en nuestras vidas. Se nos ha olvidado, hermanos, de que ese llamamiento significa que Dios nos ha puesto en un lugar único. Y por eso es un privilegio grande. Le pedí al hermano que cantara Señor, llévame a tus atrios, porque dice allí, hermanos, que el pueblo dice, llévame al lugar santísimo, a donde canta el sacerdote. Es decir, que ellos tenían ahí ese privilegio y el pueblo estaba ahí. Entonces eran lugares, hermanos, tal vez no codiciado, no sería la palabra codiciado, sino anhelado, porque se entendía que esos hombres en ese lugar prácticamente estaban cerca de la presencia de Dios, y no digamos el sumo sacerdote, que entraba donde estaba Dios, la gloria de Dios. Entonces llévame donde canta el sacerdote, a ese lugar. Y si usted se da cuenta aquí en la narración que leímos, por eso es importante leer con entendimiento, no solo leer por leer, hermanos. Pero aquí hay dos detalles importantes. En el verso 2, cuando le dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra, ¿qué dice a continuación? Llamaría un hombre a su tierra y le pusiese por atalaya y él viera venir la espada. No, hermano, dice, tomaré un hombre de su territorio. ¿Se da cuenta ese detalle? No los pone a todos. El pueblo tiene que estar todos como atalayas. Si no, tomaré a uno. En el verso 7, lea lo que dice ahí. ¿Qué dice? A ti pues, hijo de hombre, te he puesto puesta ahí a la casa de judío, irán la palabra y digo hermanos, miren, créanme, hermano, cuando uno lee con entendimiento,
En la lectura, hermano, estas cosas lo detienen a uno de repente, a pensar, a analizar, y uno se detiene ahí porque entiende lo que está leyendo uno ahí. Uno se queda ya, bueno, su servidor que usa lentes, fíjate que esta Biblia le llaman letra gigante, pero para mí parecen hormiguitas porque no los miro ya. Y se corren. Yo no sé si los que padecen de la vista miran que como que las letras como que se corren como hormigas, se mueven. ¿Les ha pasado eso? Amén. Cuiden su salud, hombre. No, pero muchos se están cuidando a sí mismos y están descuidando lo más importante. Pero dice aquí: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Siempre, siempre en singular. Siempre en singular. Y no es que Dios haga acepción de persona o excepción de persona, sino cuando mira, hermanos, que la persona atiende, porque todos somos tocados, todos. Todo el Espíritu Santo en la alabanza, en la adoración, en la palabra, nos toca a todos, pero no todos están en la disposición. Pero hay alguien en la disposición, y ese alguien posiblemente no es la persona indicada para el coordinador, para el supervisor o para el ministro. Pero Dios lo mira. No mira tal vez al que está y piensa que el coordinador, el supervisor o el ministro, hermano, dice: esta es la persona indicada. Pero Dios no está viendo a esa persona indicada porque no está con el corazón en su disposición. No lo abre. Está pensando en otra cosa. Sus intereses son otras cosas. Sus planes son otras cosas. Sus proyectos son otras cosas. Sus pensamientos son otras cosas. ¿Cuál es su proyecto? ¿Ah? Cero en conducta. Solo una pregunta y quedó. Como yo, hermano, siempre que me viene el pensamiento del joven rico que llega, hermano, ¿verdad? Él iba seguro porque él, como buen hijo y como buen religioso, pues él era celoso de la ley. Entonces él llega delante de Jesús, le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús, conociendo su corazón, pues le dice: la ley la conoces, ¿verdad? Y comienza a decirle los 10 mandamientos. Es decir, Jesús le dio primero lo que él tenía en su corazón, que era un excelente joven, muchacho, celoso de la ley, un religioso completo. Pero ahora vamos con tu... No, la voy a dejar tranquilo. Con su plan. Ese plan que ahora lo tiene lejos de estar sirviendo, honrándole, etcétera, etcétera, hermano. Pero volvamos a este caso. ¿Qué es lo que le iba a decir? Entonces, cumple todo. Pero ahora vamos a la responsabilidad de ese conocimiento, a la responsabilidad con Dios. Una cosa te falta, Luis. Si haces a un lado tus proyectos, tus planes y me los entregas a mí,
Entonces sígueme. Ese sintió que le puso, hermano, bueno, lo desnucó. Sintió que le pusieron unas 10 bolsas de cemento en el lomo. Ya no, otra bolsa. Se lo digo porque, hermanos, en uno de mis trabajos era cuando llegaban los furgones con el cemento y venía caliente la bolsa. No sé si saben eso cuando llega, eso es caliente y no le pregunta a uno cuántas bolsas te echan, sino que uno se pone, ¡pal! El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y mejor se aparta para que no le sigan poniendo más porque... Y no crean que es irlo a tirar, a tirar. Cada uno tenía la obligación de ordenar y de armar, ¿cómo le llamaban eso? ¿Cómo? Estibar, gracias. No sé qué es eso, pero estibar, ¿verdad? En orden. Y si quedaba malo, hermano, después que se iba y había tiempo, ordéneme eso, decía el bodeguero. Eso está mal ahí. Entonces, a bajar todo, hermano, para ordenar bien. Entonces, este pobre muchacho, hermano, o le pusieron unos 3, 5, 10 quintales de hierro en el lomo. Se fue triste. Completamente triste. Como usted y yo debemos de entristecernos, avergonzarnos, que ante un grado de privilegio que Dios nos ha dado, lo estamos menospreciando y haciendo a un lado porque tiene sus proyectos, sus planes. Y lo peor, para más vergüenza, busca un respaldo en la Biblia. Encomienda a Jehová tu camino y yo lo haré. Estos son mis proyectos, mis planes, diferentes a los tuyos, pero aquí los pongo, Señor, pero no para que me lo desbarates ni nada, ni me los queme, sino para que me respalde en esto. Luego le falta que ordene. ¿Cuál es la otra palabra? Decretar, ordenar. Un poquito más y decreta y ordena. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús llamó a los discípulos? Aparentemente usted mira cuando pasa por el mar, Pedro, Juan, síganme, Jacobo, síganme. Estaba Leví sentado, sígueme, y así. Lo llamó de en medio de una multitud. Búsquenlo y se van a dar cuenta. Porque la palabra le habían dado cabida a ellos. No todos. Todos esperaban el remiendo. Todos esperaban, hermanos, que les cumpliera sus vanidades. Otros menos seguir a Cristo y someterse a Cristo. Pero ya habían ahí unos hombres y los llamó Juan. Sí, no, el otro Juan, que está atrás, Juan. Usted no, el otro. Venga. Porque hay muchos Juanes, ¿verdad? Está Juan, el que canta la camisa del demonio. Y etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces ese no sirve, sino el que se mire en el corazón, que está dispuesto a que le baraten todos sus proyectos y se los hagan.
Jacobo, así es. Jacobo, el hermano de Juan, Jacobo, así es. Sí, va, Jacobo, el otro discípulo. ¿Así es o no? Bien. Jacobo. Judas. No, usted. No es que lo volteó a ver al otro Judas, no, usted. Yo sé que habían dos Judas, es que habían dos Judas, ¿verdad? El bueno y el malo. Así como los ladrones, el ladrón bueno y el ladrón malo. Bueno, pues los dos Judas, pues vengan de todos modos. Porque necesito uno para ocuparlo de rampla, ¿verdad? De trampolín. Como están siendo usados muchos, y eso es vergonzoso. Debiéramos de prestarnos todo para que la gloria de Dios, hermanos, se cumpla en nuestras vidas. ¿Cuántas vírgenes habían en Israel cuando había de nacer Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Cuántas vírgenes había? La Guadalupe, la Marta, la que se le apareció al Papa, ¿cómo se llama? ¿Ah? Fátima, la negrita, la chelita, la rubia. ¿Quién? La Llorona. La Llorasangre, la Llorona. Habían muchas vírgenes. Pero ¿quién de ellas estaba dispuesto a que se le desbaratara su... Ya lo tenía todo. Ya no era ni plan, si ya lo tenía. Sí, ya lo había. ¿Qué fue lo que le dije a usted? Sancochado, ¿eh? Para después freírlo. Así le dije, sancochado, ¿eh? Eso ya lo tenía sancochado. Era para tirarlo ya a freír. Pero esa virgen era una de las que esperaban la promesa del Mesías. Y ya tenía al logro a la par. Quiero decir al esposo. Prácticamente ya habían hablado con los padres, que es lo primero. Por eso dice que estaba, ¿qué? Estaba, no hubo un hable, pero claro, ya estaba comprometida. Ya estaba cocinado eso, ya con los padres y todo, ya. María, quiero que le hables a Chepe, a José, decirle que tengo un paquete para ti, pónganse de acuerdo los dos, si están de acuerdo o no están de acuerdo para darles el paquete, pero para que ustedes tomen este paquete tienen que desbaratar sus planes, ¿verdad? Vaya, hijita, ¿verdad? No. Se aparece el ángel, la saluda y le dice el ángel el paquete que Dios le tenía. Vas a concebir al Hijo de Dios. Lo que habrá en tu vientre es santo, y regirá las naciones. Pero yo no conozco a hombre alguno. No importa, María.
Y después que le ordenó todo eso, ¿cuál fue la respuesta de María? ¿Ah? He aquí tu sierva, hágase tu voluntad. Cuando le lleva el cuento a José, como la mayoría de ustedes, y la quiso, dice, para no infamarla, dice ahí, la quiso dejar secretamente. No la insultó, ni quiso tampoco que su reputación rodara por el suelo. Igualita a ustedes que son tan piadosos. Pero por la entrega a esa mujer de tomar el plan de Dios, el paquete de Dios, Dios la reivindicó grandemente. Porque Dios mismo se encargó de su esposo. Lo que va a tener María es de Dios. Así que no tengas temor de recibirla. Porque a veces pensamos que vamos a perder. A veces pensamos que vamos a tener grandes pérdidas. Y lo que Dios da son grandes ganancias. El privilegio es de esa forma. Siempre llama a uno. Siempre. Jesús, cuando habló de Juan, al terminar dijo, desde Juan hay violencia en el reino de los cielos. Muchos procuran entrar, pero son pocos los que lo arrebatan. Cuando se habla de Juan el Bautista, claramente dice la Escritura, hubo un hombre que fue llamado por Dios. Aquí hay muchos, pero Dios llama a aquel que ha abierto su mente, su corazón. Porque ya fuiste salvo. Dios te ha dado discernimiento, conocimiento pues. Te ha dado entendimiento en las Escrituras. Ahora viene la parte del llamamiento. Y tal vez la persona menos indicada para el hombre. Porque Dios no mira la apariencia de los hombres como nosotros, que nos dejamos ir por la apariencia. Somos engañados, fácilmente engañados. Como Samuel fue que Isaí le puso todos sus muñequitos y se los puso en orden los muñecos. Les puso, hermanos, como maniquíes. Puso al más, primero al que ya era soldado, porque era soldado el mayor. Además de eso, era alto. Además de eso, rubio. La cosa es que el hombre era lo que ustedes sueñan, ¿verdad? Pero eso que ustedes sueñan para Dios no les sirve para nada. Y por eso se los lleva quien no los trajo. Y los puso así, en orden. Pero el que apestaba a cabra porque convivía con las cabras, porque ni modo era pastor, a ese no lo llamó. Iba a espantar al profeta, según Isaí, el padre de David. ¿No? Y indicó quién iba a abrir la puerta. Fíjense, es que el plan fue maravilloso de este hombre.
Sabía que iba a llegar a elegir a uno de sus hijos para ser el rey. Entonces él, obviamente, yo no quiero que se decepcione el profeta, ¿va?, que es enviado por Dios. Entonces le voy a poner este muñecón al mayor, es militar, porque los reyes salían a la guerra. Este ya tenía su grado, además de eso era un hombre. Bueno, si usted sabe que Samuel se deslumbró cuando le abrió, porque le ordenó a él que lo abriera. Como que el pensamiento dice ahí, voy a impactar al profeta. Va a quedar impactado cuando tú le abras. Y tocan la puerta, dele, hijo, que eso es suyo. Y abrió, y cuando lo mira, clase muñeco este. Ciertamente estoy delante del ungido de Jehová. Y vino la voz de Dios a corregir a Samuel. ¿Y quién te mandó a andar buscando muñecos? Maniquíes. Yo no ando buscando muñecos ni maniquí. Fíjense que las iglesias se preocupan ahora por eso. ¿Se ha fijado en eso? Lo que le llaman marketing, así. Díganlo. Va. Entonces, en vez de poner dos viejas feas allá a dar la bienvenida, hay que poner dos, ¿verdad? Desde la coronilla hasta los pies, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Pero imagínate dos viejas feas, yo le bendiga. Entonces hasta se hacen a un lado y entran por allá y dan la vuelta y se... Pero al usar, ¿qué? Ajá, entonces, dos muñequitas preciosas ahí, ¿verdad? Y dos muñecos al otro lado, que ahí sí nos lleva la trampa a todos. Muchas hasta ya envejecieron esperando que Dios enviara un muñeco aquí. Se lo llevó la trampa. No, yo ya les he escuchado. Unas hasta ya envejecieron esperando el muñeco. Sí, incluyendo a su servidor, obviamente. Híjole. Pero al vestirlos bien, se miran bien. Imagínate poner a Matute allá, bien vestido. El broderazo. Sería tremendo. Entonces, obviamente, agradable, ¿verdad? Vienen los jóvenes, los hombres, Dios le bendiga, y la hermanita preciosa, Dios le bendiga, le da la mano, mucho gusto. El beso ósculo, ¿verdad? Eso es un mandamiento del Señor. Hay que ser obedientes, sujetos. Y ahí ustedes sí se premian en eso. Pero miren, hermano, se trata de poner un atalaya que valore en primer lugar su llamamiento. Te llamé no porque eras la divina garza, le dijo a Israel. No por eso te llamé, para que fueses mi pueblo. Eras el peor de los pueblos, le dijo. El más bajo de los pueblos. No te engañes. Porque Dios no mira la apariencia. No te engañes. Filisteo y filistea, no te engañes. Pablo dice lo más vil del mundo. Pero eso sí,
uno que aprecie ese privilegio. Entonces hablamos en primer lugar de privilegio y en segundo lugar, cuando dice aquí que está para, hermanos, avisar cuando venga el enemigo contra el pueblo de Dios. Está para percibir. Eso significa que no debe de dormirse. Eso significa que no debe de distraerse. Eso no significa que se va a ir a meter al gimnasio a cuidar lo que se van a hartar los gusanos. Eso significa responsabilidad. Privilegio conlleva a responsabilidad. Eso lleva. Y miren cómo pone el ejemplo antes de hacerle el llamado a Ezequiel. Ezequiel, ¿va? Le pone el ejemplo de la atalaya, que es el que se ponía en una de las torres. Tenía que tener ojo de águila. ¿Se acuerdan ustedes en los 70 el hombre nuclear? Los viejos. Por eso no les crece el grupo. No, pues sí, imagínense, ¿verdad? Pero se supone pues que en la tecnología del ojo que le pone, hermanos, por allá a lo lejos viene algo, entonces el ojo hasta que forma la imagen, la hace grande y sabe quién es y todo. Entonces la atalaya debiera estar así. Usted no necesita ojo biónico, ni ser el hombre ni la mujer nuclear. Lo que necesita es, si usted valora ese privilegio, que humanamente otro lo tenía que ocupar, ese lugar que tú tienes y que yo tengo. Y a la vez ser responsable. Entonces no necesitas el ojo, lo que necesita es diligencia. Diligencia, ser diligente, ser cuidadoso con las cosas de Dios, conocer el pensamiento de Dios, conocer la voluntad de Dios, para percibir, hermano, por dónde viene el lobo vestido de oveja, el depredador, gracias, vestido de oveja. Pero el que no valora, no aprecia y no es responsable, no se da cuenta que ese es uno que se vistió de oveja. El hermano tocó ahí con respecto a algunos falsos maestros, pero también los cantantes, que hasta la fecha para usted son himnos de Dios y son canciones, y que no tienen nada que ver lo que es un himno de Dios. Un himno de Dios, entendemos, inspirado por Dios. Eso es diferente a una canción linda que llega al corazón, que toca el corazón. Y la mayoría de estos cantantes son fumados, de verdad. Pero a usted no les importa. Y los escuchan. Y están anhelando que vengan para ir a sus conciertos, cuando jamás lo que se da en medio del pueblo de Dios son conciertos, sino que lo que se da es adoración y alabanza a Dios. No conciertos. Eso es entretenimiento. Para traerle un fumado de eso le traigo los ronitos. Esos viejitos todavía andan echando chispas.
Elvis Presley tiene más de 100 himnos. ¿Sabía usted eso? Himnos. Y muchos lo invitaban a las iglesias a cantar. Entonces lo sometían, que dejó de ir a las iglesias a cantar porque usted sabe el movimiento de él, ¿va? Sensual. Entonces el pastor, por favor, allí y quieto, no muevas nada, solo mueves la boca. Y si quieres solamente, pero hasta ahí nomás. Hay videos donde está en unas iglesias y de repente, y el pastor está ahí. Pues claro, ¿para qué lo metió ahí si es sensual el hombre? ¿Ah? Era una oveja más negra que las negras. No se podía. Porque lo que necesitamos no es entretenimiento. Necesitamos un grupo, un cantor que nos guía a nosotros como pueblo, que nos guíe y que nuestras alabanzas y adoración lleguen delante de Dios como olor grato de vida en su presencia. Eso es lo que necesitamos. No entretenimiento. Entonces él pone el ejemplo de la atalaya. Y fíjense qué grande es la responsabilidad. Porque aquí se demanda la sangre. Al que apercibe y al que no apercibe. Si apercibe, es decir, es responsable y a tiempo suena la trompeta. Pero si del pueblo no se apercibió, aquel es librado de la sangre. Porque este no se apercibió, él tocó la trompeta. Él apercibió. Él fue constante. Acercaos a Dios, volveos a Dios, arrepentíos. Entrega. Eso es apercibir el alma de una persona. El segundo detalle es, aunque el orden pues no importa si fue lo primero o lo segundo, lo importante es que si el atalaya no se apercibió y cayera el pueblo, demandaré esa sangre. Es decir, cuando hablamos de responsabilidad, la responsabilidad es grande, hermano. Se nos va a demandar. Se nos va a demandar. Ustedes a veces suben ahí en la tecnología, Facebook pues, a veces suben cosas que ni ustedes entienden lo que suben. Lo suben porque se oye bonito. Pero de todo lo que suben, a veces la pegan una. Por lo menos pegan una, yo le pongo ok, ¿verdad? De uno de los predicadores que dice prefiero, dice, herirte con la verdad de Dios que matarte con la mentira. No sé si por ahí anda la cosa. Bueno, la Escritura dice, prefiero las heridas del que me ama que los besos del que me aborrece. Usted conoce ese texto, lo ha escuchado muchas veces, ¿y qué pasó? Hace todo lo contrario. Prefiere los besos del que lo aborrece. Y no las heridas del que lo ama. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Una cosa te falta. Le dice ¿verdad? Vende todo lo que tiene. Todo. Todo.
el anillo, todo. No sea demasiado. No sé, pues estoy pensando en los pensamientos de ese pobre muchacho, hermano, que se metió como a saber a dónde. Y después, ¿qué le dice? Y después, no los escucho, disculpen mi sordera. ¿Alguien sabe qué le dijo después? Levante la mano. Va. Así como le grita, no lo trajo. ¿Va? No. Vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres. Y después, ven y sigue. Como que le hacen el examen a uno. Va, eso lo va a hacer de 3 para que no se les reviente el cerebro. ¿Verdad? Vende todo lo que tiene. 2, reparte a los pobres. 3, sígueme. No pasó ni una, hermano. Si en la primera lo ponchó al pobre. Y oigan, estaban escuchándolos. ¿Quiénes? Los discípulos. También se entristecieron, se conmovieron y sintieron que se les había abierto la tierra abajo. Cuando se fue el joven, se vuelve y los mira a ellos, hermanos. Señor, nosotros nos hemos despojado de todo. Sí, se despojaron de las redes, todas podridas que las tenían, pero era el valor que ellos tenían. Eso es lo que les daba el alimento a su familia, a sus padres, a su esposa, a sus hijos. Lo hemos dejado todo y hemos dejado nuestra familia. Y el Señor les habló de esa gran recompensa. Porque los que me honran, dice el Señor, yo los voy a honrar también. Privilegio, sí. Pero ese privilegio lleva un alto grado de responsabilidad. Porque esa sangre se va a... Tú te olvidas de ello. Le dices irresponsablemente, le comunicas tú un chisme al otro y no sabes el daño que le hiciste al que tú dices amigo, y te lo echaste y no quiere ya nada el Señor, se alejó del Señor, vienes tú, te arrepientes y viene y como que si no ha pasado nada. Y lo menos que piensa es al que envía al infierno. ¿Verdad que no? Esa sangre se te va a demandar. Cuando abriste tu gran y sacaste tu gran, ¿a cuántos has enviado al infierno? ¿Cuántos hogares has destruido?